La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México ha convertido al organismo autónomo que debe velar por la protección y garantía de los derechos de las familias mexicanas, por ser el ala política de protección y comparsa de las ideas del gobierno federal, del que se acabó y del que está empezando. Comisionada Presidenta, sea usted bienvenida a esta legislatura. Como sabemos, este organismo nació para proteger, para defender los derechos humanos de todas las personas frente a posibles abusos de autoridad. Y si a alguien se debe la lucha de los derechos humanos, y que se escuche con toda claridad, es a la izquierda. Aunque hoy aquellos que siempre la violentaron, aquellos que siempre pasaron por encima de ella, pretendan simular lo que no son. Y creo que saben perfectamente bien a quién me refiero. Vamos a ir al Senado de México porque hoy se presentó la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, en el cual brinda su informe del 2024. Vamos a escuchar cómo una diputada de Acción Nacional reclama a la presidenta Rosario Piedra que hoy está al servicio de la Cuarta Transformación. Amigos y amigas, hay que recordar que cuando estaba la Comisión de Derechos Humanos, ellos sí estaban al servicio de los potentados. ¿Cómo olvidar aquella tragedia de la guardería ABC, en la cual la Comisión de Derechos Humanos nunca hizo una reclamación a Calderón? Amigos y amigas, hoy se desgarran las vestiduras estos señores diciendo que hoy la comisión está al servicio de Claudia Sheinbaum, como lo estuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo dijeron. Vamos a ir a esta afirmación que hace esta diputada de Acción Nacional y después vamos a ir a la contestación que hace un diputado de Morena, Arturo Ávila. Vamos a ir al discurso de la panista. Muy buenas tardes, convenia de la Presidencia. Saludo a Adelante. la presidenta de la Comisión Nacional, señora Rosario Piedra. El día de hoy estamos haciendo un análisis y estableciendo una postura sobre el informe del año 2024 de lo que realizó este organismo autónomo. Y empiezo por decir precisamente cuál es la naturaleza y el objeto por el que nace la figura del ombudsperson. ¿Por qué la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con toda su evolución histórica que ha tenido en nuestro país, es tan importante? Porque es un mecanismo de control de la administración pública y tiene que sentar las bases para la protección, la garantía, el respeto y la promoción de los derechos humanos. Es así que en ejercicio de su función salta a la vista la inactividad y el silencio que ha prestado la institución de la CNDH ante las diferentes y graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Las características principales de una comisión de esta naturaleza, de un organismo de esta naturaleza, precisamente al ser un organismo autónomo fuera de la administración pública, porque no es una funcionaria pública, eso tiene que quedar claro, en el momento en el que se convierte en un organismo público, tiene atribuciones de autonomía y de independencia y debe ser imparcial. Y en el caso de los derechos humanos, como un organismo de control de violaciones de la administración, violaciones de los derechos humanos de parte de los funcionarios de la administración pública, debe ejercer sus funciones siempre en beneficio de quien ve violentados sus derechos. Y así han ido a lo largo de estos años las víctimas de violaciones a derechos humanos. Y se habló de transparencia en este intento de informe que nos presentó hace unos minutos la presidenta de la comisión y señala que se presentaron algunas acciones de inconstitucionalidad y llama mucho la atención que sí las presentó, pero se fue sobre las legislaturas estatales y no entrábamos, digamos, a un fondo que permitiera el evitar, el prevenir y el garantizar el ejercicio de los derechos humanos de millones de mexicanas y mexicanos que viven en todas las entidades federativas. Porque se centraba en, por ejemplo, requisitos de elegibilidad para ocupar un cargo en la administración pública estatal.
Eso, señoras y señores, es importante, pero no es relevante para la crisis que vivimos hoy en México. No puede ser ajena a los actos y a la herencia del antiguo régimen, dijo hace unos minutos. La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México ha convertido al organismo autónomo que debe velar por la protección y garantía de los derechos de las familias mexicanas, por ser el ala política de protección y comparsa de las ideas del gobierno federal, del que se acabó y del que está empezando. Y eso no nos va a llevar a ningún lado positivo cuando se trata de derechos humanos, porque para que existan los derechos humanos, ustedes bien saben, debe haber un régimen democrático. Y señoras y señores, no es un régimen democrático. Estamos construyendo un régimen autoritario donde los periodistas son perseguidos y censurados, donde se calla a las víctimas y se disfrazan las cifras para decir que ya no hay ningún tipo de desapariciones forzadas ni tortura, pero se clasificaron 2.500 expedientes de otras resoluciones que ha dictado la comisión. ¿Y dónde está la transparencia? Y se señala como ajena a la agenda partidista. Y entonces, ¿por qué no se manifestó ante la reforma al Poder Judicial o ante la militarización del país cuando teníamos a los organismos internacionales clamando por entrar en razón para evitar posibles violaciones a los derechos humanos? ¿Dónde estaba la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando se manifiestan miles de personas en las calles para clamar justicia, atención, servicios? Mejor presentar una controversia constitucional estatal mínima para cubrir cuotas y hacer como que trabajan, pero dejamos en el abandono a los niños que no tenían medicinas, muriéndose de cáncer, y a los padres y madres que gritaban por justicia, por atención, por resolver su derecho, por acceder a su derecho a la salud y atender a sus hijos y garantizar su derecho a la vida. Se les negó la atención y tenemos cientos y miles de familias huérfanas por las olas de crimen, por las olas de la ineficacia. Y así parece que vamos a seguir después de la reelección de la señora Piedra al frente de este organismo. Invito a las legisladoras y legisladores de esta legislatura a una urgente reflexión, porque no solo se trata de las víctimas de hoy, se trata de las generaciones futuras que merecen vivir en un país donde los derechos humanos sean una realidad y no una promesa vacía. Vamos a ir a la defensa que hizo el diputado de Morena, Arturo Ávila, a favor de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Amigos y amigas, vamos a escuchar al diputado. Hoy hace una defensa a favor de la señora que desde que fue nombrada nunca la han querido los señores del PRIAN. Amigos, vamos a ir al video. Con el permiso de la presidencia de la mesa directiva. Adelante. Compañeras y compañeros, hoy en esta sala, la Casa del Pueblo, recibimos muy contentos a la maestra Rosario Ibarra Piedra, que viene a presentar su informe como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Comisionada presidenta, sea usted bienvenida a esta legislatura. Como sabemos, este organismo nació para proteger, para defender los derechos humanos de todas las personas frente a posibles abusos de autoridad. Y si a alguien se debe la lucha de los derechos humanos, y que se escuche con toda claridad, es a la izquierda. Aunque hoy aquellos que siempre la violentaron, aquellos que siempre pasaron por encima de ella, pretendan simular lo que no son. Y creo que saben perfectamente bien a quién me refiero. Pero durante muchos años su función, y hay que decirlo, fue casi decorativa, solapando el actuar de muchas personas que en ese entonces estaban en el poder. Las violaciones a los derechos humanos eran constantes y el actuar de la CNDH, hay que decirlo fuerte y claro, en esos tiempos no contribuyó a cambiar la realidad de nuestro país. Desde la llegada de nuestro gobierno estamos en un panorama completamente distinto, una nueva realidad en la que la sociedad mexicana ya está viviendo los derechos humanos y la CNDH sin duda ha vivido un papel fundamental y ha ejercido un papel fundamental en estos tiempos
en tiempos de la transformación. Las recomendaciones de la Comisión han tomado cada vez más relevancia. Ya se garantiza de manera efectiva que las autoridades cumplan con derechos fundamentales de todas las personas y que se promueva una cultura de derechos humanos en nuestro país. Justamente ese es el ideal de la administración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha enfatizado la importancia de atender a las víctimas de violaciones de derechos humanos, buscando que la institución sea más cercana y más accesible para la ciudadanía. Desde su nombramiento en noviembre de 2019 y su reelección en noviembre de 2024, la comisionada presidenta ha demostrado un compromiso inquebrantable con la protección y con la promoción de los derechos humanos de nuestro país. Su gestión ha estado marcada por una visión transformadora, alineada a los principios como la lucha contra la corrupción, la transparencia, la austeridad y la centralidad con los derechos humanos en la vida pública. Un punto de partida para fortalecer esta encomienda fue la implementación de cambios en el reglamento interno de la CNDH, así como la actualización de 400 manuales de organización y procedimientos con el objetivo de mejorar la eficacia y la eficiencia de la institución. Desde su creación en 1990, la CNDH había sido un organismo que muchas veces se había quedado en el papel, sin una incidencia real en la vida de las personas. Sin embargo, ahora la Comisión ha trabajado activamente para consolidar una cultura nacional de respeto a los derechos humanos y ha pasado de ser un ente meramente decorativo a una institución con incidencia real en la defensa de los más vulnerables. Un ejemplo de esto es la defensa de los derechos de las y de los migrantes. En un contexto internacional donde la migración forzada ha aumentado, la CNDH ha emitido recomendaciones a diversas instancias para respetar el derecho a la dignidad de las personas en tránsito, exigiendo condiciones seguras en estaciones migratorias y asegurando el acceso a la justicia para quienes han sido víctimas de abuso. También se ha trabajado en la protección de las mujeres y de las niñas. La CNDH ha impulsado acciones concretas para combatir la violencia de género, promoviendo protocolos de actuación para la atención de víctimas y capacitando a servidores públicos en la aplicación de la perspectiva de género en la impartición de justicia. En cuanto a la transparencia y austeridad, la CNDH ha avanzado, por supuesto, y ha cumplido con los principios de honestidad y transparencia en el uso de los recursos públicos. La Comisión contó con un presupuesto modificado de 48 millones de pesos, de los cuales ejerció 45, generando un ahorro de 3.1, demostrando que es posible gestionar con mucha responsabilidad, sin descuidar la atención a las víctimas y sin derrochar recursos públicos. Además, en materia de fiscalización de los recursos, se realizaron 21 auditorías financieras y 20 auditorías de desempeño, lo que permitió detectar irregularidades y corregir prácticas dentro del organismo. Hoy, la CNDH se ha convertido en una verdadera defensora del pueblo, en una institución que actúa y exige justicia. Concluyo, presidente. Desde esta tribuna refrendamos nuestro compromiso con una CNDH fuerte, independiente, cercana a la gente, una CNDH que no se doblega ante los intereses ajenos al pueblo, sino que se mantiene firme de su misión, que es garantizar la dignidad y los derechos de todas y todos. Finalizo haciendo un reconocimiento a una persona que luchó por los derechos humanos en nuestro país. Tiene un nombre que resuena con fuerza: Rosario Piedra de Ibarra. Su incansable búsqueda de la justicia, su defensa de los desaparecidos y su compromiso inquebrantable con la dignidad humana son un legado que inspira sin duda a su hija, la querida maestra Rosario Ibarra Piedra, a favor de su labor frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es cuanto, señor presidente.